tardes. Tiempo de entrevista, tiempo de analizar la actualidad, como cada lunes y cada jueves aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Como ustedes saben, este es un programa de entrevistas, un programa del que cada semana pues, diferentes invitados se sientan en esta mesa para contestar a nuestras preguntas. En esas conversaciones que mantenemos muchas veces aparecen nombres de terceras personas que no están ese día en el plató. Las personas que son nombradas o mencionadas en este programa siempre tienen la capacidad y el derecho de poder replicar a todo aquello que se diga, de poder contar su versión de los hechos, de contarnos su opinión o también de responder a nuestras preguntas sobre hechos que se hayan tratado en esta mesa. Se lo digo porque nosotros les invitamos a que lo hagan siempre que así lo consideren, y eso es lo que ha hecho nuestro invitado de hoy, a quien ya damos la bienvenida, José Luis Figueroa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Gracias por estar con nosotros. Usted en la actualidad es jefe de gabinete de la Consejería de Transición Ecológica, pero no está aquí por eso. Está aquí sobre todo por su vinculación política con el Ayuntamiento de Tacoronte y con el Partido Socialista, y porque en concreto fue nombrado el pasado lunes durante la entrevista con el primer teniente de alcalde de Tacoronte, Carlos Medina. Lo primero, darle las gracias. ¿Por qué ha querido estar hoy aquí? Bueno, yo no te conocía y al nombrarme me han dejado, en mi opinión, me han dejado en evidencia ante la audiencia, y yo quería, pues te llamé, te dije, oye, mira, me parece que me han dejado en evidencia y me gustaría aclarar en los términos que tú quieras las cuestiones planteadas, sin más. Pues yo le agradezco que nos haya hecho esa llamada, y si le parece, vamos sobre todo a intentar contextualizar primero de qué estamos hablando, y también para que mucha gente que quizás no le conozca o no le recuerde, porque sí que es verdad que usted ya ha ocupado varios cargos públicos en el pasado, bueno, pues sepa un poco mejor quién es José Luis Figueroa. Como decía usted, ahora tiene una vinculación que nada tiene que ver con lo que vamos a hablar en esta entrevista, pero ha desempeñado diferentes responsabilidades públicas en el pasado. ¿Podría un poco recordarnos qué puestos ha desempeñado? Sí, yo empecé en 1985 liderando un centro de servicios sociales en Tacoronte, que era el primer centro de planificación familiar de las islas, de acuerdo con la ley de servicios sociales de un señor que se llamaba Deogracias Montes de Oca, que fue el primer director general de servicios sociales, que montó una ley que duró 25 años, así que no era tan malo y todavía vive en Gran Canaria. Bien, de esa experiencia desarrollamos toda una estrategia de desarrollo local para Tacoronte-Centejo. Hacíamos planificación familiar, sentamos las bases de lo que fue la revolución del vino, empezamos a hacer cooperativas porque en aquel momento había una crisis tremenda en Tacoronte y empezamos a desarrollar el mundo cooperativo, y ahí empezó una larga carrera que terminó en el 95, habiendo ocupado cargos en urbanismo, en hacienda, en desarrollo local, en vivienda, en muchas áreas del ayuntamiento, siempre con la idea de Guillermo Graham, que era el alcalde al que yo me debía en aquel momento, que era una persona espectacular, un tipo que te dejaba trabajar. Una persona que cuando veía un problema te decía, busca una solución. Que yo en aquella época iba a Bruselas, tenía 20 y pocos años, iba a Bruselas a buscar perras para Tacoronte, ¿no? Y conseguí, pues, en el año 91, 500 millones de pesetas para desarrollar una estrategia de turismo rural, de bodegas, etc. Si teníamos propósito político, queríamos cambiar la realidad, y pasamos del vino pirriaca al vino embotellado, gracias a un montón de personas que nosotros ayudábamos a desarrollar esas políticas. Es decir, nosotros acogíamos a cualquier persona que quería cambiar las cosas. Porque hay una cosa clara, un hombre llega hasta la punta de sus dedos, decía un amigo mío, concejal también de Tacoronte, venezolano, que ya murió. Para hacer algo necesita otro. Y eso es lo que hacíamos allí. Guillermo nos animaba, nos poníamos las pilas y nosotros abarcábamos todos los temas que en aquella época teníamos a nuestro alcance, ¿no? Esa carrera política, digamos, siempre vinculada al Partido Socialista. Bueno, yo tuve, antes, cuando estaba prohibido ser nacionalista en Canarias, que hubo una época en que no se podía ser nacionalista en Canarias, en el franquismo, era nacionalista. Pero cuando ya esto se liquidó, pues yo me apunté al Partido Socialista con Guillermo Graham y desarrollé toda mi carrera en el Partido Socialista y sigo en el Partido Socialista. ¿Sigue siendo militante del Partido Socialista? Sí, soy militante, siempre lo he sido. Según el registro mercantil, también usted ha sido consejero delegado de una sociedad que es ahí la dependencia desde 2009 hasta diciembre de 2020. ¿Es así? Sí. Fue una sociedad que creó la Asociación Domitila Hernández. Es decir, una asociación crea una sociedad. Explíquenos ese procedimiento. ¿Por qué? La Asociación Domitila Hernández es una asociación que se hace en homenaje a una señora de Tacoronte que en los años 20 llega a Tacoronte y monta una escuela de costura. Traía los patrones de la Cuba de los años 20. Y esta señora hizo una biblioteca para prestar a los vecinos de Tacoronte de aquella época. Una señora increíble, Domitila Hernández. Murió por las palizas que le dieron en la cárcel. Cuando conocimos esta historia por sus hijos en los años 80, un grupo de mujeres de Tacoronte decidió hacer una asociación vinculada a este nombre, Domitila Hernández. Y con este nombre, y fíjate, es la abuela de Basilio Valladares, porque es una persona que tú conoces, que se conoce en Tenerife, sí. La abuela de Basilio Valladares.
Pues esta asociación se creó para dar empleo a las mujeres de Tacoronte y de donde fuera. Y en aquel momento el director general de Servicios Sociales del Servicio Canario de Empleo de la época me dijo: oye, José Luis, hay una posibilidad de que los fondos europeos vengan a empresas de inserción social. Intenta crear una. En aquel momento me fui a ver a Hermógenes Pérez Acosta, alcalde que me había ganado las elecciones. Hermógenes, dice el Servicio Canario de Empleo del amigo Paulino, por hablar en términos de amistad, que hay que crear este tipo de empresas. José Luis, tira para adelante. Eso fue lo que me dijo Hermógenes. Nos dio un local ahí en Tacoronte y tiramos para adelante. Creamos una sociedad limitada cuyos beneficios van a los objetivos de la asociación Domitila. Ese es un modelo societario que en Canarias hay muchas empresas de inserción, Isonorte en La Palma, aquí en Tenerife alrededor del tema de los sordos Funcasor, etc. Hay muchas asociaciones que han montado centros especiales de empleo o empresas de inserción para dar trabajo a la gente con menos posibilidades. En aquel momento estaba en marcha la ley de dependencia, cuestión clave, y nosotros queríamos que las 400 personas que hay en la zona que atienden mayores legalizaran su situación a través de este procedimiento. Y además convertimos a la Asociación Domitila en una empresa, en una asociación que daba formación acreditada por el Servicio Canario de Empleo. Bueno, esta asociación se acabó en Tacoronte cuando llegó al gobierno Carlos Medina y Álvaro Dávila. Esa asociación, entiendo un poco por lo que nos ha explicado, que básicamente su razón de ser era contratar con las administraciones públicas, en principio por esos fondos que venían de Europa, pero también por el desarrollo, por ejemplo, de la ley de dependencia. ¿Así ha sido a lo largo de su trayectoria? O sea, ¿básicamente sus ingresos provienen de las administraciones públicas? No. La Asociación Domitila sí, a través de la formación, los proyectos de formación que son contratos con el Servicio Canario de Empleo. Pero ahora lo que ocurrió es que la asociación salió de Tacoronte y se fue al Tablero. Y en el Tablero tiene un centro de formación. En La Matanza tiene otro centro de formación en el Ayuntamiento de La Matanza, en colaboración con el Ayuntamiento, y tiene otros servicios en La Cuesta, aquí, la sede de la entidad. Como ha crecido mucho la entidad, pues se ha venido a La Cuesta, y en La Cuesta es donde se hace la empresa de inserción. Pero sus servicios los desarrolla por todas las islas. Hemos tenido clientes en El Hierro, en Gran Canaria hemos tenido el primer contrato de inserción social. Es un contrato que hacen las administraciones para este tipo de sociedades. El primero de Canarias se hizo en un municipio de Gran Canaria. Entonces, la empresa ha ido creciendo y hoy tiene 60 trabajadores, 60 puestos de trabajo. Y la Asociación Domitila ha seguido creciendo y ha llegado a formar hasta 400 personas certificadas en este sector. Y esto lo expulsó de Tacoronte Carlos Medina y Álvaro Dávila. Vamos a hablar de Carlos Medina, pero en esa entrevista del lunes nosotros comentábamos que usted hasta diciembre de 2020, lo hemos dicho antes también, fue consejero delegado. En ese momento tuvo que cesar de sus puestos. ¿Por qué lo hizo? Porque cuando uno se mete en la política, tiene que cesar de los puestos que tenga con empresas de terceros. Es decir, yo también tengo una propiedad familiar, no puedo prescindir de eso, pero sí tenía que prescindir de ser responsable de una empresa que es de una asociación mientras soy un cargo público. Entonces, ¿qué hice? Dimití de todos mis cargos en la asociación. Lo que pasa es que el proceso de registro no se hizo en el mismo toma de posesión, sino se alargó unos meses hasta diciembre, noviembre, que se hizo el proceso de registro en el registro mercantil. Eso es algo que suele ser habitual. En cualquier caso, fíjese, el lunes pasado con Carlos Medina, y ahora ya sí, si le parece, vamos a entrar en concreto en lo que se dijo en esta mesa, abordábamos recordábamos, mejor dicho, dos noticias, dos publicaciones del año 2013 que vamos a volver a recordar con ustedes para un poco contextualizar todo lo que hablábamos. Una es esta, del periódico La Opinión de Tenerife. El PSOE me pidió favorecer a la empresa de un militante en un concurso público, eso decía Carlos Medina, esas fueron sus declaraciones, y bueno, pues en fechas posteriores la respuesta que daba Rodolfo León, entonces también concejal y durante un periodo corto de tiempo alcalde de Tacoronte. El Partido Socialista niega que pidiera a uno de sus ediles de Tacoronte amañar un concurso, y en esa información en la que hay declaraciones de Rodolfo, pues se habla ya de una empresa que es ahí la dependencia, de la que vamos a hablar ahora. Se hablaba incluso de que este asunto se había llevado a la Fiscalía Anticorrupción por esas declaraciones de Carlos Medina, y aparecía ya y se reconocía la vinculación de José Luis Figueroa, que es algo que, insisto, está en el registro mercantil, con esta empresa, con Aila Dependencia. Pero también se decía, por ejemplo, que la empresa estaba presidida por un militante del Partido Popular en aquel momento. Sobre todo esto le preguntamos a Carlos Medina, y esto fue lo que dijo el todavía hoy primer teniente de alcalde de Tacoronte. En aquella época se suscitaba el debate en la agrupación socialista
de algunos contratos de servicios del ayuntamiento. Yo era presidente de una de las mesas de contratación y bueno, en la agrupación hablábamos más del contrato que de las líneas estratégicas políticas de la propia agrupación. Entonces a mí eso, en aquel momento yo no entendía nada, ¿eh? Lleva poco tiempo, para mí fue todo un descubrimiento incorporarme al ayuntamiento, a la administración. Yo evidentemente también he cometido algunos errores por falta de experiencia, pero yo no era consciente de lo que estaba ocurriendo en aquel... Hoy con el tiempo sí sé perfectamente que eso tiene nombre y apellido, y a lo mejor, bueno, el que hubiera ido a la fiscalía hubiera sido yo. Pues eso es lo que le iba a preguntar. ¿Por qué usted no fue a la fiscalía? ¿Y cómo se llama eso que ahora tiene nombre y apellido? Eso, oye, llama, pues bueno, pues está perfectamente claro, ¿no? Puede ser prevaricación, puede ser... hoy esos temas son muy, muy delicados. Hablarlos dentro de las agrupaciones o fuera de los ámbitos que corresponde. ¿Y usted por qué no acudió a la fiscalía? Yo no era conocedor. Yo en aquel momento ni siquiera era consciente de lo que estaba ocurriendo en la agrupación. Yo no era... usted le dijo al periódico La Opinión que el PSOE le pidió favorecer a la empresa de un militante en un concurso público. Sí, sí, sí. Eso ya de por sí algo de consciente era, ¿no? Hombre, evidentemente yo entendía que lo que me estaban pidiendo no obedecía, en mi opinión, a lo que me dictaba mi conciencia y mi razón. Y bueno, uno iba aguantando un poco el día a día y las embestidas. Si hoy me ocurre, no lo dudo ni un segundo. En su momento lo que se le invitaba era que se presentasen al concurso como cualquier empresa, pero evidentemente yo no soy el que hace el pliego administrativo de una licitación. Si no se cumplen los requisitos, pues muy a mi pesar, yo no puedo incidir en los técnicos para que adapten un pliego administrativo para el perfil de una empresa. Porque usted incluso, cuando... Yo entiendo que todo esto, un poco intentando entenderlo, cuando se producen esos movimientos o esas incitaciones de las que usted habla, ya había salido el pliego y entiendo que lo que le dicen es, oye, con este pliego no, mi empresa no encaja, sí, ¿no? Sí, así mismo es. Sí, sí. ¿Sabe si tiene algún interés en la actualidad esa empresa con el ayuntamiento? En Tacoronte no, que yo sepa, no. José Luis. Bien, acusa a Carlos Medina de cohecho, el nombre que lleva, que tú te pones de acuerdo con una tercera persona para un beneficio. Acusa de que soy el propietario. No soy el propietario, soy el administrador. Bien, el problema empieza cuando Carlos Medina se presenta a las elecciones, me pide personalmente que haga un proyecto de cómo se podría generar empleo en el municipio. Y yo hago un documento que va a las elecciones, que es un plan para generar empleo en el municipio. Eso a nivel interno de partido, entiendo. No, salió al público en el sentido, fue la campaña electoral. La campaña electoral está avalada por una estrategia para crear empleo en el municipio. A nivel orgánico, quería decir. Sí, se hace a nivel orgánico, pero cuando se lleva y se llega al gobierno, yo digo, oye, hay que poner en marcha estos mecanismos. Dentro de esos mecanismos están los contratos reservados, que son contratos reservados para empresas que reinvierten sus beneficios en los objetivos locales. Esto es una cosa que en aquel momento, sí es verdad, que era muy desconocida. Ahora está mucho más en boga, hay incluso una tesis doctoral, la segunda de España, te invito a conocerla, la segunda de España del año pasado, que es de un chico de Tenerife que ha hecho una tesis doctoral sobre este asunto. Bien, yo reconozco que Carlos pues, no manejaba bien la administración y no entendía muy bien esto. Y yo trataba de darle información, incluso convoqué una reunión en la Consejería de Asuntos Sociales para que la responsable jurídica de esa consejería le explicara por qué este asunto era interesante para reforzar las empresas locales. Esto es algo que yo te preguntaría, ¿tú crees que en el País Vasco entra una empresa de fuera? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Pues no entran porque los vascos tienen muy claro que primero trabajan sus empresas. Esto es legal. Los pliegos de condiciones determinan el propósito político de ese objetivo. La discusión sobre el pliego de condiciones es muy interesante. El pliego de condiciones que Carlos Medina llevó a concurso expulsó a 3 empresas que se presentaron canarias de ese concurso. Y solo la ganaron, fíjate tú, 2 empresas peninsulares, 2 grandes empresas peninsulares. ¿Quién hizo el pliego? ¿En qué condiciones se hizo el pliego? Pues yo no lo sé. Como no lo sabía y Carlos Medina me había nombrado, yo hice un escrito a la Fiscalía, en el sentido siguiente. Mire usted, señora fiscal, o señor fiscal, yo he hecho esto y esto. Y he tratado de explicarle al ayuntamiento la conveniencia de esto y de esto. Y ha pasado esto. Considere usted si hay delito o no. Si hay delito por mi parte, pues aquí estoy. Si hay delito por otra parte, que yo le sugiero que investigue por qué en un concurso
solo se admiten empresas de fuera y no empresas locales, investíguelo usted y adiós. Y aquí se acabó la historia, porque yo no estaba dispuesto a usar ese conflicto con una persona para dañar al Partido Socialista. Entonces lo que usted llevó a la Fiscalía no fue en este caso ese posible delito de calumnias por parte de Carlos Medina, sino los hechos en sí para que la Fiscalía sacara sus conclusiones. Efectivamente, porque Carlos no me nombró nunca, nombró a un concejal que había allí, después fue Rodolfo el que me nombraba para tratar de defenderme, porque Rodolfo sí entendía aquello. Pero bueno, esos son los conflictos entre personas que están en política, vemos de todo tipo de personas, y que unos entendemos unas cosas y otras. Pero esto fue el motivo, la única forma que yo vi en aquel momento de defenderme, porque no iba a hacer un escándalo público, era poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que yo interpretaba para que la Fiscalía me dijera si había cometido yo un delito o no. ¿Usted intentó influir en Carlos Medina para que se modificaran esos pliegos una vez que fueron aprobados? No, yo como miembro de una entidad que tenía interés en desarrollar esos servicios, en la información pública de esos pliegos de condiciones hay un proceso donde ese documento, que es el pliego, se pone en información pública para que los agentes interesados opinen sobre él. Entonces, opiné sobre él porque resulta que en el concurso se establecían unas condiciones muy poco positivas para las empresas que hacían servicios sociosanitarios y sí ponían condiciones para empresas sanitarias. Ese asunto, que no era menor en el contrato, hizo que Eulen entrara y no entraran las empresas sociosanitarias. Es un asunto muy de detalle, si quieres, muy jurídico, y yo le pedí algo al ayuntamiento que consultara con Hacienda, con la Hacienda Canaria, sobre este asunto, pero nadie quiso consultar, me dijeron que fuera al contencioso. ¿Cómo se lo pidió al ayuntamiento? Por escrito. ¿En un correo electrónico? No, esto se presenta un documento donde tú argumentas por qué ese pliego consideras que está mal y no beneficia a las empresas canarias. Lo explica y, claro, es verdad que la Administración puede considerarlo o no. ¿Se refiere usted al recurso que presentó la empresa contra el pliego de condiciones? Efectivamente. Y después nos presentamos al concurso también y fuimos desautorizados explicando el recurso, etcétera. Fuimos desautorizados y nunca tuvimos contrato con el Ayuntamiento de Tacoronte. ¿Usted recuerda haber enviado un correo electrónico a Carlos Medina el 13 de diciembre de 2012 para hablar sobre este asunto después de que el 30 de noviembre se aprobasen los pliegos de condiciones? Seguramente porque yo insistía en que había que hablar de este asunto e insistí en que tenían que consultarle a las personas de Hacienda que conocían la calificación de ese tipo de pliegos las condiciones en que se hacía para promover, en mi opinión, las empresas locales. ¿Y usted cree que eso es correcto? Que una persona que al final tiene una vinculación política similar a la del concejal responsable y además presidente de la mesa de contratación se dirija mediante un correo electrónico a ese concejal para quejarse de las condiciones del pliego, incluso para advertir de que si no se cambia se va a recurrir? Bueno, tú te comunicas hoy por correo electrónico con muchísima gente requiriéndole cuestiones distintas. Te puede parecer incorrecto. Yo lo que hice fue, cuando se denunció este asunto que yo veía que perjudicaba a la asociación, lo puse en manos de un fiscal, porque no tenía criterio claro de si yo puedo o no pedir que se hagan cosas que yo como interesado creo que deben ser de una manera y un señor en la política puede ser que quiera que sean de otra. Sin embargo, el compromiso político, el propósito político de Carlos Medina era cambiar el municipio, crear empleo en el municipio, y eso es lo que yo le razonaba. ¿Y realmente no se puede entender como un intento de influir en Carlos Medina? Porque al final usted le estaba pidiendo básicamente que cambiase los pliegos. Le estaba pidiendo que fuera coherente con su programa electoral. Pero es que los pliegos ya habían sido aprobados el 30 de noviembre. El 30 de noviembre, pero había un régimen de recursos. Sí. Había un régimen de recursos. Es decir, lo que no tenía sentido es que el ayuntamiento te pida que vayas a un contencioso cuando tú le pides al ayuntamiento que haga las consultas a una administración superior. Cuando tú le dices a un ayuntamiento, te has equivocado en una cuestión, por favor, consulta con Hacienda. Y te dicen que no. Es que quieren hacer un concurso de acuerdo con un pliego que están acordados con terceros. ¿O es que ese pliego apareció por casualidad? ¿O es que las empresas que quieren contratos no ponen los pliegos sobre las mesas? ¿Usted quién cree que realizó ese pliego? Porque supuestamente lo tienen que hacer los técnicos municipales. Los técnicos municipales pueden ser las... Yo lo que digo es, si un pliego beneficia a un determinado tipo de empresa y no a otras, seguramente es que el pliego lo puso alguien que tiene interés con ese tipo de empresas. Bueno, los técnicos llegaron a una conclusión y resulta que hay unas empresas que cumplen, porque a lo mejor los criterios sean más o menos justos, y otras no. ¿Usted cree que hay intencionalidad cuando se hacen los pliegos? En opinión de la funcionaria que estaba en aquel momento allí, que yo iba a ver, porque le pedía la documentación, ella me decía que era una orden política. La funcionaria le dijo que había una orden política Sí, a la hora de que realizar el pliego tenía que ser aquel. Y entonces tú defiendes y decís, oye, mira, políticos, ¿se han equivocado en esto?
Oye, políticos, ¿ustedes quieren favorecer realmente las empresas locales? Pues tienen que modificar esto porque las excluyen. Con este pliego las excluyen. ¿Qué ocurre al final? Que son las empresas grandes las que se quedan con todos los contratos. Bueno, fue lo que ocurrió en este caso al fin y al cabo. Fue lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo. Cuando se adjudicó, pero yo sí le insistía porque sí que es verdad que hay unos cauces, usted lo ha explicado bien, legales y administrativos que están tasados para recurrir cuando no se está de acuerdo con un pliego de condiciones, cuando no se está de acuerdo con una convocatoria. Hay que recordar que la convocatoria de esta licitación se publicó el día 4 de enero y claro, a nosotros lo que nos llama la atención es que durante ese periodo de tiempo se produzca una comunicación por su parte al concejal vía correo electrónico, que no es la forma arreglada y tasada, y eso sí que puede dar que pensar en el sentido, oye, puede haber una intención de influir en esto, de una persona que tiene una posición privilegiada, porque al final está dentro del Partido Socialista. Claro, lo que pasa es que tú lo que querías era desarrollar el empleo local, querías desarrollar empresas locales. Claro, esto es la motivación política que teníamos todos en el partido, porque teníamos un ejemplo anterior, que era la gestión de Guillermo Graham. Teníamos un ejemplo donde Guillermo Graham favorecía a las cooperativas locales. Todavía hay empresas en Tacoronte de hace 35 años, empresas de fontanería, empresas de jardinería, empresas de teatro, que nacieron por la voluntad de apoyar a determinadas empresas locales. Porque el capital local, el liderazgo local es lo que hace que un pueblo avance. Al final yo entiendo que estamos hablando de un municipio pequeño, que, como se suele decir, pequeño dentro de lo que cabe, todo el mundo se conoce y al final, bueno, pues las relaciones personales son inevitables en muchos casos, pero yo, perdone que le insista, y por eso yo creo que es importante, porque va en relación con lo que yo entiendo que en su momento quería decir Carlos Medina, le insisto en el sentido de, claro, si una persona que es militante del PSOE se dirige directamente a una persona que es el presidente de la mesa de contratación, insistiéndole con más o menos razón en sus argumentaciones, y eso es algo que yo la verdad es que no lo puedo discutir, pero planteándole unos criterios que le perjudican o que se cambien para que le puedan beneficiar. Hombre, claro. ¿Usted eso éticamente le parece correcto? Porque todo el mundo puede hacer lo mismo, tiene la misma capacidad todo el mundo de llegar hasta el concejal y de poder generarle una influencia o no en ese sentido. Debería poder ser así. En mi época de concejal, la gente llegaba hasta la mesa del concejal o la mesa del alcalde, la gente esperaba. Es decir, la gente influye directamente para defender sus intereses y es lo normal. Es normal que los intereses estén en la mesa de los ayuntamientos. Pero es que yo representaba ahí a una asociación, fíjate que estaba presidida por una persona del Partido Popular. ¿Por qué nosotros tenemos una asociación donde hay gente de todos los partidos? Una señora de Vox, hemos tenido una señora de Vox, hemos tenido gente de todos los partidos y siempre hemos hecho honor de que eso es muy positivo, porque lo que buscamos es el desarrollo de la comunidad. Entonces, la comunidad, en representación de la comunidad, tenemos derecho a exigir de los políticos que tengan en cuenta las iniciativas de la comunidad. Y no nos pueden quitar, porque entonces, ¿para qué sirven esos políticos si no nos representan? José Luis, ¿quiere añadir algo más a este asunto en concreto? Bueno, yo sí quiero añadir que esto es complejo. Que después de este asunto con Carlos, yo he seguido siendo militante del PSOE, poniéndome a su disposición para aclararle cualquier cuestión que quisiese. A él y a los compañeros que hemos tenido ahí. Pero es que lo hago no solo con Carlos Medina, lo hago con cualquiera que dirija los asuntos públicos en cualquier sitio. Porque si yo tengo una vocación de servicio a la comunidad, tengo que tenerla con todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pues con Hermógenes Pérez Acosta, que nos había ganado las elecciones, pude desarrollar la mayor obra que Hermógenes Pérez Acosta hizo, que fue el mercado municipal. Lo desarrollé yo como profesional de Hiperdino. Porque me interesa mi municipio. En muchas ocasiones, las empresas estas que te digo, de teatro, etcétera, me han pedido colaboración para salir adelante. Viña Norte, que es otra empresa que ayudé a crear, me ha pedido colaboración. Y yo siempre he colaborado. ¿Por qué? Porque cuanta más riqueza se crea en el municipio, mejor. Porque la situación de paro en la que estamos deriva de la falta de apoyo al emprendimiento que hay en el municipio, en Canarias en general. Y hay que apoyar a todos los emprendimientos locales para poder crear redes que aguanten cuando hay crisis. Y claro, a mí me indigna, aunque sé que no es tan sencillo en la administración, aunque sé que las personas a las que yo invito a participar en estas cosas no es tan fácil, ni para Carlos ni para nadie. Es decir, que yo no tengo ninguna animadversión con Carlos Medina, ninguna. Mañana, después de estas declaraciones, después de las mías, mañana estoy dispuesto a sentarme para colaborar en estas cosas. Porque no me afectan en absoluto, porque yo sé lo que hago. Es que lo que hago lo pongo a disposición de la Fiscalía, para que la fiscal diga si me imputa o no. Claro, es una actitud distinta. Yo no me resguardo detrás de ningún cargo, sino que lo que busco es el bienestar de mi comunidad, porque ese es mi bienestar, al final es mi bienestar también. Entonces necesitamos
apoyar más el tejido empresarial local, el tejido social local, porque eso es el capital social de los pueblos. Eso es lo único que quiero decir. José Luis Figueroa, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por haber ejercido ese derecho a réplica, porque además yo creo que puede servir a que otras personas también lo hagan y para nosotros es muy importante, y sobre todo por haber contestado a todas nuestras preguntas. Yo creo que este ejercicio de transparencia, en cualquier caso, solo puede ser bueno para la sociedad, así que, insisto, desde esta casa agradecerle que se haya puesto en contacto con nosotros. Yo agradecerte a ti que me hayas recibido. De ayer te llamé, hoy estoy aquí, así que no puedo pedir más sin conocerte, porque no nos conocíamos personalmente y te llamé directamente para pedirte esta posibilidad. Así que te agradezco a ti y al medio que representas esta fantástica posición que me das de poderme explicar. Espero haberme explicado. No es fácil en estos temas, son temas complejos que requieren más explicación directa, pero espero haber sido útil en todo caso a clarificar la situación y sobre todo el prestigio de la asociación que he representado y de la empresa que he representado, que a mí me parece muy pernicioso perjudicar a una empresa social como esta que yo, pues por haberla ayudado a crear, aprecio tanto, ¿no? Pues muchísimas gracias. José Luis Figueroa ha estado hoy con nosotros para hablar de esas declaraciones y de lo que ha ocurrido también en Tacoronte y que denunciaba en su momento, en el año 2013, el primer teniente alcalde Carlos Medina. Esperemos que a ustedes por lo menos ya les hayan quedado claro también pues, las dos versiones de esta historia para que saquen cómo tienen que ser sus propias conclusiones. Nos despedimos, les dejamos ya con toda la programación habitual. Eso sí, ya volvemos el próximo lunes con más entrevistas. Por cierto, estará con nosotros la actual alcaldesa de Guía de Isora y secretaria de organización del Partido Socialista en la isla de Tenerife, Josefa Mesa. Así que no se lo pierdan. Que pasen un feliz fin de semana.